Coincidiendo con el aniversario del primer día del 23 de febrero, Diario 16 publicó un reportaje en el que aseguraba que los mandos militares habían tenido una actitud indigna como miembros del ejército, ya que, según fuentes anónimas, aseguraban que habían obligado a sus subordinados a sumarse al golpe amenazándolos a punta de pistola. Un artículo que enfureció mucho a los propios acusados, pero también fue criticado por columnistas de la competencia, en este caso por don Ricardo de la Cierva en el diario Ya, que dijo que el director de Diario 16 cometió una provocación al publicar esa noticia por afán de notoriedad o para vender más ejemplares. Decía que aquello era una manipulación y responsabilizaba a la UCD porque en aquella época aún eran accionistas de Diario 16. A partir de aquel artículo de la provocación de don Ricardo de la Cierva, el periódico Diario 16 inició una campaña personal contra el señor de la Cierva, a la que se sumaron casi todos los columnistas del periódico, desde don José Luis Gutiérrez hasta don Xavier Domingo, pasando por don Fernando Jáuregui. El señor de la Cierva decidiría resolver ese conflicto llevando a todos a los tribunales. Pero Franco, decía yo antes, se levanta contra una situación, no contra una situación democrática, porque lo que había en España el 17 de julio del 36 no era una democracia, sino un caos, una degradación de la democracia. Se levanta un poco al requerimiento de lo que llamó Gil Robles el día 15 de abril del 36 en pleno Parlamento: media España no se resigna a morir. En 1983, el historiador y columnista del diario Ya, don Ricardo de la Cierva, se querelló contra el director de Diario 16, don Pedro J. Ramírez, al que acusaba de haberle injuriado. Desde que estallara la guerra entre los diarios Ya y Diario 16, a raíz de las críticas de Ya a la actitud del señor Ramírez durante el juicio del 23F, las columnas de opinión de Diario 16 se habían concentrado especialmente en el señor de la Cierva. El propio señor Ramírez le había calificado en un artículo como un personaje malvado. Él era un personaje bastante extravagante y atrabiliario que, bueno, luego había quedado ya, había marcado su espacio como un historiador con una visión muy reaccionaria, asumiendo los postulados del bando franquista en muchas cosas. Y bueno, él probablemente era uno de esos personajes que hubiera sido un gran negocio venderlos por lo que ellos se creían que valían y no por lo que en realidad valían, ¿no? La querella del señor de la Cierva también estaba dirigida contra el columnista don José Luis Gutiérrez, que había escrito cosas como: la única forma sensata de proceder electoralmente con de la Cierva no es votarle, sino votarle y a ser posible contra el suelo. De lo contrario, sus electores corren el riesgo de que, tal como sucede ahora con don Ricardo, cuando su representante se pase por los pasillos del Congreso de los Diputados, las limpiadoras se tapen la boca para ahogar un ruido muy similar al de Pulgoso, aquel memorable perro reidor de la tele. En fin, había voces, tenían mucho poder todavía. Ricardo de la Cierva, que había sido ministro, comunista Ya, llegó a querellarse contra usted. Sí, contra mí y contra Fernando Jáuregui, que estaba entonces allí, que le llamó el ciervo Ricardo, en fin, unas cosas terribles. Pero, pues sí, porque, en fin, había gente que jugó un poco sucio entonces, ¿no? El señor de la Cierva también se creyó contra don Fernando Jáuregui, que también en Diario 16 había escrito cosas como que Ricardo de la Cierva es sinónimo de Ricardo, risando, rumiando, retardo, petardo, rosando, trepando, roncando y golpando. El Diario 16 tuvo una polémica muy fuerte con el Diario Ya, o más concretamente con un columnista, con don Ricardo de la Cierva, que al final creo que acabó creyéndose contra varios columnistas de Diario 16, incluyendo... ¿Sería comparable a las polémicas que hay ahora o era...? Era otro tipo de polémicas, pero polémicas periodísticas siempre ha habido, porque eso es la sal de la vida. Los tribunales admitieron la querella del señor de la Cierva y procesaron a los señores Ramírez, Gutiérrez y Jáuregui. El hecho de que el tribunal que admitió la querella contra Diario 16 por injurias al señor de la Cierva fuera el mismo que rechazó la querella a don Juan Blanco por injurias a Diario 16,
llevó al señor Ramírez a informar del incidente con la portada "Doble rasero en la justicia española", aunque el más radical fue el periodista de Diario 16, don Melchor Miralles, que ante el procesamiento de sus compañeros escribió: "Yo no confío en esta justicia". Lo curioso es que al mismo tiempo que el señor de la Cierva se querellaba contra otros columnistas por lo que escribían de él, él recibió una querella por lo que él había escrito sobre otra persona. Tiene usted el informe del defensor del pueblo. No tuvo Zabalza letrado de oficio desde el momento de su detención y no tuvo Zabalza la inspección del médico, que es preceptiva de acuerdo con la propia ley antiterrorista. El diputado de Euskaditu Ezkerra, don Juan María Vandrés, era un firme opositor a cualquier tipo de exceso por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Conocido por su papel de abogado de terroristas durante la transición, fue uno de los primeros políticos que denunció desde su escaño cualquier tipo de actividad de guerra sucia permitida por el gobierno socialista, incluidos los entonces confusos GAL. Aunque su actitud también granjeaba enemistades entre diputados y comentaristas de la derecha que consideraban que Euskaditu Ezkerra era más beligerante con la policía que con los crímenes terroristas. Uno de los más duros con Vandrés fue el columnista del diario Ya y exministro don Ricardo de la Cierva, que el 6 de octubre de 1983 escribía: "Vandrés desbarró con su habitual cinismo hasta que con su característica nobleza le cortó en seco a Alfonso Osorio. Nadie menos que Vandrés, insultador parlamentario y encubridor de asesinos, tiene derecho a citar impunemente a la tortura y la muerte". Alguien tendrá que recordar alguna vez el siniestro currículum de este personaje nefasto que comparte con Santiago Carrillo, ya coherentemente recaído en su estalinismo constituyente, el más sombrío nidal de la transición española. Por aquel artículo el señor Vandrés se querellaría contra el señor de la Cierva. La pregunta es, ¿el hecho de haber sido abogado de etarras justifica que te puedan tachar de encubridor de asesinos?